Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a una edición más de este podcast con tus abogadas. Mi nombre es Nadia García y como siempre me encuentro acompañada de sus abogadas, las licenciadas Paola Rivera y Karina Bernal. Bienvenidos. Bienvenidos, les damos nuevamente la bienvenida y sobre todo para que ustedes vean que ya tenemos ahora un set diferente al de la ocasión anterior. Andamos muy consentidas. Andamos muy estrenadas. Consentidas porque el primer podcast fue en un set más chiquito. Con en cabina, mesa, en cabina. Estábamos todos en cabina, pero ahora nos consintieron ya con esta salita. Y les tenemos una invitadaza que no se pueden perder, no le vayan a cambiar, por favor. Ella es una psicóloga forense que tiene toda la trayectoria del universo que ustedes se puedan imaginar en el tema que vamos a tratar hoy, súper escabroso, los delitos sexuales. Y ella se llama Teresita de Jesús Barrientos Narváez. Pero, ¿quién mejor que ella para que se presente con todos ustedes? ¡Bravo! Un aplauso. ¡Bravo! Gracias, amigas. Gracias. Platícanos, amigos. Teresita. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Bueno, mira, yo soy licenciada en Psicología por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cursé una maestría en Ciencias Forenses en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y concluí un doctorado en Derecho en el Instituto de Posgrados y Humanidades. También tengo una especialidad en Educación Integral de la Sexualidad. Y bueno, he cursado diversos diplomados en Derechos Humanos con perspectiva de género. Tengo un diplomado para la evaluación de niños que han sido abusados sexualmente, niños y niñas. Y bueno, la Suprema Corte me ha dado diversos cursos también en psicología forense especializada en la niñez. Tienes muchísima experiencia. La hemos tenido en juicios. Saben que somos litigantes del sistema penal acusatorio, las 3 abogadas que estamos aquí. Y pues la verdad, dentro de todos los casos que llevamos, no queremos particularizar ninguno, pero sí es muy común que se vean delitos sexuales. Entonces, es bien importante que la comunidad conozca y sepa cuando los delitos están a punto de acontecer, porque todo se puede prevenir. Son conductas que tienes que tener el conocimiento de cuándo se dan y evitar esos errores de, no sabía que porque si era menor de edad, entonces no podía tener relaciones sexuales con ella. Entonces, aquí vamos a platicar primero con Teresita. Quisiera que nos contaras, Teresita, ¿se puede advertir o tú como psicóloga forense puedes determinar cuando una persona está mintiendo al momento de denunciar un delito sexual? Cuando nosotros hacemos entrevistas, buscamos datos de veracidad, es decir, criterios que cumplan con esta credibilidad. Hay delitos que tienen diversos criterios, tanto como para abuso sexual como para violencia familiar. Nosotros buscamos generalmente datos de verdad en este sentido. Obviamente advertimos cuando un testimonio está falseado o está brindado con ciertas, pues, que están como falseando algunos testimonios, porque no se advierten algunos criterios de veracidad. Y por ejemplo, sí, es el contraste. Bueno, ¿y cuáles serían esos criterios que tú puedes advertir en un testimonio? Por ejemplo, en los testimonios con niños, niñas y adolescentes, me ha tocado que de pronto están haciendo la declaración, porque esta declaración o el testimonio que nosotros recogemos tiene toda una estructura, tiene etapas, depende de qué protocolos utilicemos, y en estas etapas, durante cuando nos está brindando toda la información, un ejemplo de ellos es que el niño empieza a reproducir conversaciones de lo que tiene las pláticas que tuvo con la persona que fue su agresor. Por ejemplo, también se advierte la presencia del secreto. Se advierte algún tipo de vampirización durante el proceso para abusar de él. ¿Qué es la vampirización? Bueno, coloquialmente se dice así cuando una persona tiene la intención de cometer el delito y entonces seduce al menor de edad. Okay. ¿Cómo? Mediante chantajes, mediante obsequios, mediante... incluso, bueno, llegan al principio no la violencia en sí, pero sí se advierte este endulzamiento pues que se da para cometer el delito. Cuando no se logra... Teresita, disculpe que interrumpa, pero estos parámetros que tú nos dices para ver esa veracidad en el testimonio, ya sea de un menor, de una mujer, de alguien vulnerable, que sea víctima,
también nos sirven para el efecto contrario, es decir, para saber si esa denuncia fue por hechos que sucedieron o fue por hechos que no sucedieron, o ahí cambia. Mira, nosotros como psicólogos forenses no te vamos a decir si un hecho ocurrió o no. Lo que sí te voy a decir siempre es si esta conducta que tuvo la persona, la víctima en este caso, o estas consecuencias psicológicas que tuvo, son comparadas con otras víctimas o con lo que nos marcan los protocolos o los libros, es decir, lo esperado de una víctima. Y entonces te voy a hablar de que esta persona tiene síntomas que se asemejan a las personas que han vivido una violencia o un delito sexual. Pero no te puedo decir si con esa conducta se dio o no un hecho. Claro, porque es una realización oculta. Así es. ¿Cómo puedes tú decir que estuviste o no ahí en el hecho, no? Oye, Teresita, y yo te quería preguntar, el tema de niños, niñas y adolescentes, ¿qué tanta diferencia hay entre abuso sexual entre una niña y un niño? Fíjate que las estadísticas marcan que las niñas sufren más delitos sexuales en este sentido. Un niño también puede ser que esté sufriendo abuso sexual. De hecho, las cifras, pues hay una cifra negra, puesto que los hombres no hablan tanto del tema. Incluso se normaliza. Así es, se normaliza. Y entonces tenemos pues que advertirles a nuestros hijos e hijas que igualmente están vulnerables niños y niñas y que las situaciones se dan en el muy parecido contexto. Es decir, fíjate que traía yo unas estadísticas que pues para venir al podcast tendríamos que emitirlas. El año pasado la Fiscalía abrió... Estamos en el estado de Coahuila. Sí, ok. Abrió 534 carpetas de investigación en el delito de abuso sexual. 268 fueron en La Laguna y el resto distribuidas en el resto de las regiones de Coahuila. Pero también abrió 117 carpetas por violación equiparada. Eso que te quería preguntar, Teresita, porque muchas veces en nuestras casas piensan que el abuso sexual es lo mismo que la violación. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Tú que eres experta, ¿cómo nos puedes explicar ese tema? Fíjate que, bueno, metiéndonos en asuntos legales, pues, o en asuntos de código, el abuso sexual llega a ser un tocamiento en partes íntimas, ¿sí? La violación es la penetración. Y entonces hay libros en medicina legal o incluso el código que de cierta... si hay una penetración en el cuerpo, una cavidad ya sea oral, vaginal o anal, al advertirse la penetración hay ciertas huellas o lesiones que quedan y obviamente el testimonio de la persona y entonces se convierte en una violación. ¿Sí? Cuando nosotros entramos a realizar una entrevista, cuando un menor ha advertido algún tipo de abuso sexual o incluso la violación, que generalmente los niños no lo dicen, no te dicen me violó, sino fue un abuso o te describen la situación. Y entonces como advierten los protocolos para investigar delitos cuando hay niños, niñas y adolescentes, pues se debe realizar una sola entrevista y en esa sola entrevista el experto puede advertir qué tipo de situación o delito se está llevando a cabo. Por eso se tiene que realizar con personal experto en delitos, en psicología y que solamente se realice una sola entrevista para que de ahí se recoja la información. Y esa entrevista tiene que ser grabada. Por supuesto. Entonces, que sí. Si en la institución donde se va y se presenta una denuncia, ustedes como padres de familia no advierten que se llevó a cabo el protocolo correcto, que debe de ser grabada, que sea en una cámara Gesell. ¿Cuál es la cámara Gesell? En la que está de un lado la persona, la psicóloga con el menor o la menor, y hay un vidrio. Y en ese vidrio no se ve qué hay para el otro lado. Como o sea, las películas. Como las películas, así tal cual. Y entonces tiene que ser videograbado para evitar la revictimización del menor. Lo mismo sucede cuando es la violencia en contra de las mujeres, porque luego se tiene que volver a practicar o no podemos advertir si fue debidamente recabada la entrevista, ¿cierto? Así es. Fíjate que para nosotros los psicólogos forenses el primer testimonio es nuestra escena del crimen. Porque de ahí vamos a recoger información para buscar estos criterios de veracidad. Cuando un testimonio está por demás
dicho, digámoslo así, que ya lleva varias entrevistas o ya varias veces lo ha mencionado, pues sí se pierden ciertos datos, o si ha pasado mucho tiempo, pues las huellas de memoria, sobre todo en niños más pequeños o niñas más pequeñas, sí se van perdiendo. También es importante que, por ejemplo, a lo mejor, pues, ojalá y nunca nos enfrentemos a un proceso como ese, ni como papás de alguna víctima, ni como víctimas propiamente, pero yo creo que sí abona mucho el saber qué es el protocolo, los pasos que debe seguir en este caso la autoridad para recabar mi testimonio. Si desde el primer testimonio se graba, se cumple con el requisito, se cumple con el protocolo, ¿qué va a pasar? Que va a ser a lo mejor la única ocasión en la que vas a tener que someter a esa mujer, a ese menor, a esa niña, a ese adolescente, a volverte a platicar toda la situación. Oigan, y ya precisado eso, ahora quiero que entremos en un tema más candente. Ok. Fíjate que... Más de calor. Prende el ventilador, nada, no se crean. A ver, estamos en una juventud que ha cambiado absolutamente todo, el tema de las redes sociales, cómo ha ido avanzando. Digo, la infancia que tuvimos, yo tengo 47 años, es una muy distinta a la que viven ahora las niñas que tienen de 10, 11, 12, 13, 14 años. Por experiencia profesional, como lo platica Nadia, pues tenemos muchos asuntos y entonces de repente nos damos cuenta que estás hablando de que cuando una menor de edad decide tener vida sexual. Entonces, Teresita, al consultarla, nos platica acerca de que ya existe un protocolo que salvaguarda los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a su desarrollo y libertad sexual. Platícanos eso, Teresita, porque se contrapone con lo que señalan y se tipifica como delito en la mayoría de la República Mexicana. A las edades. Entonces, si un tipo penal me dice, es violación equiparada si tienes relaciones sexuales con una menor de 15 años, pero ¿qué tal si la menor de 15 años decidió, quiso, planeó? Que estuvo informada. Estuvo informada. En las redes sociales ya cualquiera puede revisar y, o sea, hasta te sorprende. No, o imagínense que la propia menor fue al ginecólogo. Claro. Ya tenía vida sexual y ella dice, si quiero en internet, aquí hay un... Y resulta que el muchacho ya tiene 20, 18 y como siempre les decimos, oigan, menor de 18 huele a penal. A pegriloso. Huele a pegriloso. Es muy pegriloso. Entonces, ¿qué pasa, Teresita, en esas cuestiones por el desarrollo psicoemocional y esa afectación que pueden llegar a tener? Así es. Pues el código lo marca así, menor de 15 años. Muchas niñas o niños o adolescentes de 15 años ya tienen la capacidad para comprender las conductas que realizan y que se realizan en ellos. Habría que checar, por ejemplo, si está realmente informada. Los protocolos que mencionas, pues sí, se advierten en la cartilla de derechos sexuales y reproductivos que todas las instituciones conocemos. También se advierten en la norma 047, me parece, de la Secretaría de Salud, donde los niños tienen esta capacidad de decidir, los adolescentes, siempre y cuando sean informados. Pueden incluso acudir al médico, dígase ginecólogo general, etcétera, y pueden no estar acompañados porque es su derecho, ¿sí?, a estar informados, a la salud sexual y reproductiva. Ahora, Teresita, ya ves que me ha tocado que ha habido campañas en las que llevan condones a las secundarias. Claro, porque está en su derecho mantener relaciones sexuales. A partir, lo dice también ahí la norma, los adolescentes. Ok, entonces ¿sería prudente emitir una iniciativa legislador para que se haga una reforma? O sea, de que digas, oye, pues es que la niña quiso, o sea, y estaba informada, o el niño, porque, o sea, ¿qué pasa cuando la niña dice, yo quiero, yo puedo, hasta está esperando al noviecillo ahí con toda... Ya toda lista. La ya cama ranchera tendida. Ya tendió la cama, ya puso florecitas. Sí, ya sí, es que ya puso la florecita, ya dijo, hoy es el día. Hoy es el día, aprovecho que no están mis papás y viene el novio, pero el novio es mayor de edad. Pero fíjate que estaría padrísimo que toda esta información sí fuera de facto, es decir, que sí fuera real, que haya recibido una educación integral de la sexualidad, que ella conozca y advierta todos los riesgos que conlleva una relación sexual, sobre todo cuando hay una persona mayor que ella. Es decir, si estamos hablando de una mujer de 15 años y un sujeto de 20, pues obviamente sí le lleva ventaja psicológica, incluso experiencia. Bueno, es mujer y hombre.
Ya Sí, ves o que sea, las mujeres no, maduramos no, primero. no, O sea, a ver, vamos a ser objetivas. Sí, o sea, tampoco pues, estamos diciendo no, ni de que ya hágalo y ustedes son libres. No, pero estás sí es hablando... una realidad, como dice Karina, de que ya los tiempos han cambiado, la información la tienes al alcance de la mano, en el celular. Tú puedes planear y tu desarrollo psicosexual es muy diferente al desarrollo psicosexual de hace 20, 15. Te dan la vuelta 10 veces una niña de 15 años. Cosas que ni te siquiera explican sabemos. que yo ni sabía. Sí, en los últimos casos que nos ha tocado llevar, las niñas ya están súper informadas. Hasta con juguetes sexuales que yo ni conocía, madre. Y hasta el juez así de que, a ver, ya no hablen de eso. Bueno, y entonces aquí entra la herramienta hermenéutica desde la perspectiva de género y desde la visión diferenciada que son infancias, ¿sí? Okay. Es decir, revisamos la capacidad que tienen las y los adolescentes para, te digo, advertir el riesgo, para conocer las consecuencias que tiene o que conlleva un acto que puede tener otras consecuencias, como lo de menos es un bebé. Lo demás, una enfermedad venérea, una enfermedad de transmisión sexual de las incurables. Sí. Es decir, ¿cómo te sacas de eso? ¿Cómo te zafas de eso? Que obviamente ya hay otras legislaciones como pues el aborto seguro, pero te digo, lo de menos es un bebé. Es un bebé. Eso de menos. El problema sería una enfermedad de transmisión sexual grave. Acabas de tocar un punto bien importante. Dijiste la palabra perspectiva de género. Y antes de empezar el podcast, platicábamos con Teresita afuera que sobre ese abuso que desde mi perspectiva se le ha venido dando al tema de la perspectiva de género, porque lo que no ha entendido la sociedad es que la perspectiva de género no es atribuible o es exclusiva de la mujer, es también para el hombre. Y nos olvidamos de ese mal entendido empoderamiento hacia la mujer o hacia las niñas, cuando queda en desventaja el varón, ¿verdad? Entonces, vemos que a raíz de este súper empoderamiento, también aumentaron muchísimo las cifras de las denuncias de violación. Y cuando van y denuncian, no, pues yo andaba borracha, no me di cuenta, o no, es que yo ya no quise. Y en el dictamen ginecológico, pues no vienen ni lesionadas, ni vienen algún indicio que te pueda llevar a que efectivamente hubo algún tipo de violencia, ¿verdad? Que fue a la fuerza. Que fue a la fuerza. Violencia física, moral o psicológica. ¿Qué sucede, Teresita? ¿Qué has visto tú? ¿Qué fenómeno has visto en relación a eso? Fíjate que cuando nosotros hacíamos este tipo de investigaciones, nos topábamos mucho con que las niñas, las adolescentes, no tenían una buena educación sexual. Me refiero a efectiva o de calidad, ¿ok? Donde confundían términos. Me tocó un caso, por ejemplo, donde tuvieron relaciones sexuales muy fuertes, es decir, un sexo rudo, fuerte, y ella al final... máscaras y todo, así nomás. Muy fuerte. Con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Pero pues obviamente ya tenía 17 de él. No, de mucha fuerza, o sea, muy rudo. Ay, que no se me voy a olvidar decirles de las 50 sombras de Grey. Acuérdate ahorita. Bueno. Entonces ella pues se le hace tarde, llega tarde a su casa el día siguiente. Y entonces, pues, el papá la lesiona, la estruja y la enojado, la violenta ahí. Y entonces... ¿De dónde vienes? Sí, exacto. Entonces, bueno, se armó todo el drama en la familia. Y viene y le dice ella, es que, pues, me fui con este muchacho, ¿no? Y entonces los papás denuncian violación. Pues, ándale, que el muchacho fue a dar a la cárcel porque él era mayor de edad. Fue a dar a la cárcel y como a los 7 meses realizamos, fíjate, 7 meses. 7 la meses pericial. El sujeto estaba adentro y entonces cuando le realizamos las preguntas, ya con todo este protocolo, con preguntas específicas, donde la llevamos al modo, tiempo, lugar, lo que se busca en una y te lo permitieron, porque luego muchas veces es un show para que te permitan que vuelvas a entrevistar a la menor. La entrevistamos con esta pericial y cuando se le hacen preguntas específicas del tipo de sexo que realizó, pues, si ella daba el consentimiento, ella dio el consentimiento todo el tiempo. Y entonces, ¿qué estaba pasando? Ella confunde el término violación con sexo rudo. Fíjate ¿Por qué? que Porque no tenía esa experiencia. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Somos bien doble cara
las mujeres, me incluyo. ¿Por qué? Porque, ay, no, es que me faltó el respeto, me dijo, me empujó, yo no quería, yo le dije, para y no paró. No estoy justificando las violaciones, para que luego no me vayan a empezar a echar odio de redes sociales. Pero, ¿qué pasó con el furor de la película 50 sombras de Grey? Todas querían firmar el contrato con el señor Grey. Claro, y chicotéame, no importa. A ver, ¿qué pasa con ese tema de que somos muy doble moral? De que vamos todas al cine y, ay, no pasa nada, que me pegue y dame duro con el chicote y vete a la potranca y compra, o sea, por decir alguna. O sea, y ahora resulta, y luego resulta que, no, yo le dije que no quería y se quitó arriba de mí del carro. O sea, qué mal, estamos ahí, por una parte aceptamos toda la mayoría de las mujeres, por no señalar el 100%, viéndolo, y luego cuando salió la segunda parte, viendo la segunda parte, y luego también salió otra película, 365 días, donde te secuestra el hombre y entonces te doma con puro sexo, y luego la mujer se enamora del que la secuestró. Vean la 365, se llama. Está así muy, sí, pero se queda, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Porque por una parte todas decimos, no, que no nos hablen así, que no nos traten mal, que no se nos violente. Y por otra, estoy muy feliz de ir a ver cómo chicotean y cómo zarandean a la mujer en el cine. Y es un millonario guapísimo que tiene un helicóptero y todas, bueno, pues si me va a sonar y me va a llevar en helicóptero a París o a ver a dónde, pues ahí sí me dejo. O sea, ¿qué sucede con eso, Teresita? Fíjate que se tiene que primero conocer el tema. Creo que sí hablamos entonces de consentimiento, pero un consentimiento que se da desde la información completa. Claro. ¿Sí? Desde la información. Una persona que no tiene conocimiento, información, educación en este tema en específico, pues, y que aparte tiene características de vulnerabilidad, dígase un menor de edad, dígase una mujer, cierto tipo de mujeres, ¿sí? No todas las mujeres son vulnerables. Pero si tienen estas características, pues obviamente van a dar este consentimiento mal informado, ¿sí? Y que de pronto sí no es como que tengan doble moral, Karina. Mira, te explico. Más bien es como una falta de información. Eso sí es lo que yo he advertido. De hecho, hice una publicación una vez cuando estaba en la especialidad que se llamaba Víctimas antes. ¿Víctimas qué? Víctimas antes que... ¿PUTAS? Sí, pero lo nombré así porque estábamos en un grupo muy abierto, obviamente pues fue censurado, pero la idea de este... Pero aquí no tenemos censura, relájate. ¿Le pueden poner un bien? No. Bueno, ya porque decir esa palabra es despectiva. Es sí mucho, y entonces ofendemos. Mejor pero la utilicé precisamente porque la misma sociedad tacha a una mujer que goza de su sexualidad. Es decir, porque nuestras creencias o ideologías sobre la sexualidad nos hemos reprimido mucho. Desde la religión que nos marca que no debes de gozar. ¿Qué preferimos? Pues hacerme víctima. ¿Por qué? Porque es más fácil, como en el caso que te comento, es más fácil decirle al papá, me violó. Claro, para que no te regañe. A que me fui con él a tener relaciones sexuales con consentimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué consecuencias hay sobre eso? Sobre de estos segundos, sobre la verdad. O sea, ¿qué va a pasar? Pues que la misma familia va a ser rechazada, o en el caso de que tenga un bebé, la van a rechazar o le van a querer que se junte con el niño, y que muchas familias tenemos en estas situaciones que por ideologías, pues sí, a lo mejor de religión o de cultura que ya viene arrastrando pues generaciones, pues no se goza de una sexualidad plena. Pero antes de gozarla, creo que sí es bien importante informar. ¿Y a quiénes nos toca informar? A los padres de familia, pero le tienen tanto terror a explicarle a los hijos. A sentarte a platicar con ellos. Sobre el tema tan importante de sexualidad. Y si no, pregúntense, amigas y amigos, ¿cómo aprendiste tú de sexualidad? ¿Quién te explicó? Pues yo creo que las generaciones han cambiado muchísimo. Y ahora, si tu hijo te tiene la confianza de decirte, oye, mamá, voy a tener relaciones sexuales, ¿dónde compro un condón? Pues no te paniques, te está teniendo la confianza, porque me han contado mis amigas. Me han contado. Yo tengo unas de esas. Que de repente los niños van con toda la confianza y se arman de valor y ya lo ven un poquito más normalizado que en una generación pues como la de mi mamá, por ejemplo. Y se van y se arman de valor y dicen, mamá, ¿dónde puedo comprar un condón? Porque pues ya voy a tener relaciones sexuales.
y la mamá se paniquea porque no es normal o porque a ella nunca le enseñaron a hablarlo con tal claridad. Pues fíjate que con naturalidad, debería ser un tema natural. Porque es algo natural que tenemos. Por supuesto, porque todas las personas en el mundo somos seres sexuales desde que nacemos. Y la educación sexual empieza desde bebecitos, desde que los estamos formando. Es decir, que conozcan su cuerpo, que conozcan también los límites. Claro, ¿sí? claro. Y que también en el momento en el que tu hijo, y es que esto siempre lo digo cuando hablamos de abuso sexual, que cuando tu hijo te diga, mamá, me está pasando esto, tú le tienes que creer, o sea, créele. ¿Por qué? Porque si no se va a ir con alguien más o le vas a reprimir esta emoción. Que todos seamos papás, que seamos un puerto seguro para los hijos, que cuando ellos les pase algo, solo piensen en ti para decírtelo y no en el terror que le va a causar decírselo a papá o a mamá. Sí. Vi hace poquito en redes sociales algo que decía, yo quiero ser la mamá que mi hija me diga, que si tiene algún problema mi hija me diga, tengo que marcarle a mi mamá. Exactamente. No, qué miedo hablar. Exactamente. Y se me quedó muy grabado y tiene relación con lo que estás diciendo. Creo que los papás y las mamás de hoy en día tendríamos que educarnos en este tema, desestructurar todas las ideas que hemos tenido preconcebidas o cómo aprendimos nosotros sobre sexualidad y luego explicarle a los hijos con toda naturalidad como si tú fueras adolescente y te hubiera gustado que te explicaran de esa manera. Y que Sí. no sea, ni que no prive o que no sea un determinante que seas mamá de niño o mamá de niña, porque a veces me ha tocado situaciones de que le das toda la información al niño o adolescente hombre y a la niña o adolescente mujer no. Pero yo creo que tiene que ser la cosa pareja, porque allá afuera la situación Así también va pareja. Así es. Pues todo está bien bonito desde la teoría. Desde sí, la teoría. claro, Pero nada más hay una situación que también debemos de tomar en cuenta y que luego no te dicen. El tener vida sexual activa implica no solamente la enfermedad o no, que bueno que tengas un sexo seguro, pero implica que puedes llegar a embarazar a la niña bueno, sí, el niño va a ser papá y la niña va a ser mamá, de la edad que sea, aunque ya seas un adulto y estés todavía sin formar una familia. Esa es la consecuencia, o sea, dentro de lo friendly, ¿verdad? Siempre la relación sexual tiene ese objetivo, la procreación, aparte de gozar, por supuesto. Claro, placer. El placer. Pero yo después, eso del gozo y eso de que puedes tener un bebé, yo lo que sí les aconsejo y lo que sí digo siempre, cuando ya tus sobrinas están un poquito más grandes, ¿no? Ya empiezan a los 18 años de que, oye, pues qué onda, ya quiero. Yo nomás les digo, nomás piensa que el sujeto con el que estás teniendo relaciones sexuales puede ser el papá de tu hijo y que toda la vida vas a tener contacto con ese sujeto. Esa persona. Entonces, y no hay con que, ay, me salió y no me da para la pensión, que ya me ando saliendo del tema, pero pues así lo escogiste. Entonces, es bien importante saber que cada acto que lleves a cabo tiene una consecuencia. Eso puede ser un método anticonceptivo natural, pensar en eso. O sea, imagínate, pues bien A bonito, le quieres prestar al niño cada semana. a este lo vas a ver siempre y no te va a dar ni un 5 para la colegiatura. Piénsalo. Cada 15 días le vas a dar la jeta, va a ir por él el viernes, te lo va a regresar el domingo. Fíjate que sí, estoy de acuerdo contigo, Karina, y les recomendaríamos a nuestros escuchas que hay un autor que se llama Eusebio Rubio, que es mexicano y habla sobre la sexualidad de los mexicanos. Entonces, habla sobre 4 cosas. La afectividad, en la sexualidad se ven 4 cosas. La afectividad, el género, la reproductividad y la genitalidad. Okay. Me gustaría que lo desglosara. Ok, bueno. La afectividad es la sexualidad, de aquella sensación o necesidad de afecto que tiene. Lo cachondeo. Lo cachendeo Entonces, sí, no, en sexualidad hay muchos temas. No, es que son muchos temas. Es la necesidad de afecto. La necesidad de que te quieran, de ser tocado. De ser tocados incluso. Como cuando tienes mucho tiempo en nada y luego nomás te rozan así con la manía. Uy, bueno, ahí entonces viene la genitalidad, es decir, aquel placer en los genitales. Después viene la reproductividad. Okay. Que es bastante diferente. Sí. Y luego el género, es decir, cómo te representas, ¿sí?
Es decir, este autor advierte eso, pero ¿qué pasa con nuestras adolescentes? Que ahorita es un problema en Coahuila, el embarazo adolescente, que es esta necesidad de afecto, y esto ya lo dicen los estudios, esta necesidad de afecto de los adolescentes, de ser tocados, confunden esta parte de la genitalidad, porque obviamente se siente placer, ¿sí? Y entonces la consecuencia de pronto es el embarazo, que de pronto no lo tienen en claro los chicos. O sea, juntan el 1 y el 2. Con todo, se junta todo. Y ellos no advierten esta Teresita, pero si de sexto de primaria, o sea, de sexto de primaria, a mí me habló una amiga, me dice, oye, recomiéndame una psicóloga terapeuta porque la hija de mi amiga está en sexto de primaria, va a hacer el viaje de estudios y le dijo a su mamá, estoy lista para tener relaciones sexuales con mi novio en sexto de primaria. O sea, yo creo que está bien padre que tengas mucha confianza con los papás y que te sientes y les platiques con mucha naturalidad, pero también como esa línea tan delgada para evitar eso que nos estás platicando, el embarazo que hay ahorita en los adolescentes. Y recuerda que los adolescentes pues tienen esta visión, o más bien, ellos no advierten ciertos riesgos. Por eso son adolescentes, porque adolecen de conocer eso. Claro, no conocen o no advierten esto. Sí tendríamos que checar, y volvemos al primer bloque cuando mencionabas, si tiene 15 años, si tiene la capacidad para comprender las conductas y te dice que ella estuvo lista y que hay consentimiento, ¿cuánto es la capacidad de ese consentimiento? O sea, ¿sobre de qué está dado? Creo que estaría muy bien investigar si está dado sobre una base teórica, científica, libre de estereotipos, totalmente libre de presión social, de las amiguitas, del mismo novio, etcétera. Si todo eso está bien, creo que los adolescentes tendrían derecho a vivir su sexualidad. Pero como no, de pronto, no sé, es como la utopía, que se juntara todo esto para que se diera. Sería lo ideal. Pues sí. Sería lo ideal porque... Pero imagínate qué capacidad tiene una niña o un niño de 12 años. En materia penal son inimputables, porque incluso no tienen capacidad de querer y de entender. Su cognición todavía es muy concreta. Sí, o sea, todavía no. Entonces, cuando hablamos de qué padre que ya los niños, hay que hablar con ellos, oye mamá, ya hay que tener relaciones, vamos por el condón, y las mamás bien friendly, sí vamos, pues ¿a dónde vamos a parar? Dijo el Buki. Así es. O sea, ¿cómo? Yo creo que sí tenemos que concientizar, porque todo eso te va a llevar a la comisión de un delito en el que tú vas a decir, bueno, sí, mi novia tiene 16 y yo tengo 18, pero tuviste relaciones sexuales con una menor de edad. O simplemente tiene 17 años con 11 meses y yo cumplí 18 ayer. Ahí ya te colocaste en el supuesto que viene en el Código Penal y ya eres susceptible de recibir ese castigo, ¿no? Esa sanción. Entonces, sí va a ser muy importante en cada caso particular hacer ese desglose, como nos dice Teresita. O sea, ¿cuánta información tuvo la menor o el menor? ¿Cuánta información tuvo? Y si esa información fue veraz, si fue la real, si fue la lógica, la que debería de tener. Porque desgraciadamente, esto no solamente pasa en este rubro que estamos hablando ahorita de delitos sexuales, de relaciones sexuales, pasa con el cigarro, pasa con el alcohol, pasa con a veces laxos o lo facilotes que somos como papás. Tema. Entonces juntas todo eso y tienes fabuloso. Una bomba en cada uno de los niños. Es que también, o sea, fíjate lo que me dicen, y las conozco para las que me están viendo. O sea, es que todos toman. ¿Cómo le dices a tu hijo que no? Si todos toman, luego no me lo van a querer en la bolita. No lo van a aceptar. A los 15. Y luego los papás. Es que lo pruebe conmigo desde los 12, 13, 14, 15 años. De que lo pruebe conmigo y que se ponga pedo conmigo, que se ponga pedo con los amigos, pues que se ponga pedo conmigo. Pero esos son alcohólicos en potencia en un futuro. Porque no sabes cómo lo va a manejar. O sea, si tu hijo trae la tendencia a las adicciones y que se pueda quedar clavado ahí. Entonces, lo mismo sucede con el sexo.
Hay muchos que se hacen adictos al sexo o que ya la masturbación la hacen de una manera desorbitada. O sea, todo el tiempo se tienen que ir hasta cuando son adultos, que están en una área de trabajo, no ven la forma de irse al baño para poderse masturbar y saciarse y entonces regresar. ¿Por qué? Porque fue una sexualidad mal llevada, mal informada, mal atendida, pero muchas veces leí un libro, no me acuerdo ahorita el nombre, en donde dicen que todo eso se deriva también del exceso de buena onda de las personas que tenían tu tutela. O sea, de todo pasa, es normal, las veces que quieras, ve y enciérrate 80 veces, 80. Y tienes ganas de tener sexo, ten sexo. Y quieres tomar, toma. Y quédate, no te quedes con ganas de no probar nada. Pero todo eso viene desde muy chiquitos. Fíjate que el cerebro es muy sabio, necesita esperar esa recompensa. Cuando no esperamos la recompensa, entonces se vuelve una insatisfacción más corta. O sea, es decir, nosotros esperábamos, y tú no me vas a dejar mentir, porque teníamos teléfono en casa en el que te hablaban y te decía la persona, te voy a hablar a las 7. Ay, esperabas porque no lo habías visto desde la mañana de la escuela y esperabas hasta las 7 de la noche la llamada. Hoy en día, ¿qué pasa? Esto de pronto nos ha hecho que no esperemos. No tenemos y el cerebro paciencia. se ha recompensado inmediatamente. Sí. El cerebro de nuestros hijos está muy rápido y espera la recompensa rápido. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues sí, condicionarlos de pronto a esta espera. Es decir, que le advirtamos que necesita esperar ciertas cosas. Por ejemplo, yo qué haría si tuviera una niña o un niño adolescente, porque el mío ya tiene 22 años, ya no procede, pero que me dijera mi hija o mi hijo a los 12 años, mamá, pues ya tengo novio y tengo ganas de tener relaciones sexuales. 13, 14 años. Ah, muy bien. ¿Te vas a leer estos libros primero? Claro. Vamos a platicar. Cuando leas estos 5 o 6 libros, vamos a entrar en una plática tú y yo no te voy a prohibir en este momento, pero ahorita no lo vamos a tener. No puedes tomar la Cuando decisión. tú y yo platiquemos y estés lista, yo te voy a ayudar. Claro que sería falso, ¿verdad? Pero yo te voy a ayudar a que las cosas sean súper bien. Yo creo que dándole la doctrina necesaria, el tipo de libros necesarios que le gustarían al niño y a la niña a ese nivel, supongo yo que cambiaría totalmente su parecer. Diría, pues si quiero tener relaciones sexuales, pero ahorita no. Hay un libro del autor Cuauhtémoc, ¿qué? Recuérdenme. Cuauhtémoc. Es Blanco. No, Blanco. No, Cárdenas. No. Era No, espérate, claro, lo leímos en nuestra Lo leímos, adolescencia. que decía que porque se dio en aquel entonces, yo me acuerdo de mi adolescencia, nomás había 2 parejillas ahí de la prepa que se iban a una van y se escondían ahí en las fiestas y ¡ay! Todas nos impactábamos porque ya se fue a la Y luego van. se movía la van, ustedes saben quiénes son, se movía la van y yo llegaba y le decía a mi mamá, y una de ellas se salió embarazada, la otra no, pero bueno, y luego compartían ahí van y todo, guacala, oigan, bueno, Se rentaban. se rentaban. Oye, entonces salió ese libro de que te decía que planearas con tu novio 0 contacto sexual durante 3 meses. Para que como que te desintoxicaras, porque para que diferenciaras si efectivamente era amor lo que sentías por esa persona o solamente te estaba usando o tú lo estabas usando por sexo, que es totalmente distinto, ¿verdad? Ahí entonces volvemos al autor de Eusebio Rubio de la afectividad y la Exacto. genitalidad. Exactamente, entonces pues Claro, bueno. esperar, yo creo que el tiempo adecuado a la persona adecuada, con información científica. Creo que las relaciones sexuales entre los adolescentes serían padrísimas, con consentimiento, con toda la información completa, libre de presiones sociales, estereotipos, Y etcétera. con el anticonceptivo adecuado, a menos Así que las es, mamás quieran ser obviamente. abuelitas ¿Por qué? prematuras. Porque un adolescente no está preparado para ser papás o mamás, aunque el cuerpo sí lo esté, psicológicamente y socialmente no se encuentra adecuado. Traer a un niño al mundo en estas condiciones de pronto se vuelve caótico no nada más para los papás del bebé, para los abuelos pues y la familia que los rodea, ¿sí? O sea, es decir, un bebé de adolescentes sí impacta a las familias.
Claro, porque no tienen ni con qué mantenerlo. Así es. Haciendo la aclaración que en este podcast no estamos fomentando las relaciones sexuales entre adolescentes ni la paternidad de tan pequeños, simplemente es un podcast informativo en el que... de una realidad. Y que de a veces una realidad sucede. que estamos viviendo actualmente y que como abogadas penalistas hemos tenido pues varios casos, bastantitos, en atención a lo mismo, en donde las niñas están sufriendo porque sus novios están en un proceso penal en virtud de una denuncia presentada por sus padres, por haber tenido relaciones sexuales con ellos consentidas. Entonces, es bien importante que se tratara un tema así. ¿Qué te quedó de este podcast, Nadia? Bueno, a mí la verdad es que en este tema, como que encontrar el punto medio es lo más difícil. O sea, le doy toda la información, le prohíbo, le hago por acá. O sea, el punto medio es lo importante. Que las decisiones sean informadas, que las decisiones sean con conciencia y sobre todo que exista esa comunicación de padres a hijos para que exista esa confianza. También es importante que si a lo mejor no está la figura materna o la figura paterna, porque en muchas familias esta figura no está, pues que sí existan estos lugares, como nos los menciona Teresita, donde se te pueda brindar esa información para que tus decisiones pues sean plenamente conscientes y plenamente libres de cualquier presión a lo que tú decidas hacer con tu vida sexual en este caso. ¿Qué te quedó, Paula? Pues Tú eres la más joven. Sí. siento que la información es la base, es una puerta muy importante para bien o para mal. Entonces, es mejor la buena información para una buena decisión y la buena comunicación ante la familia. Tú, Teresita, dime cómo cierras. Fíjate que muy, muy padre, que me queda que tendríamos que checar consentimiento siempre, la información que se recibe, que no siempre dentro de estos delitos sexuales hay un daño emocional grave, porque luego esta parte donde sí di el consentimiento, pero la ley me dice, entonces mejor buscaríamos pues, grado de vulnerabilidad con las menores de edad, que las lleva a escoger a una persona mayor que ella o buscar el cariño o el afecto en una persona mayor, qué tanta información tienen al respecto de y si se dio este consentimiento libre de todas estas presiones sociales o incluso de la misma pareja. Precisame algo antes de irnos. Ahorita nos referiste la palabra daño. Sabemos que en materia procesal, en un juicio, en una audiencia, tenemos que referirnos al daño psicológico, ¿verdad? No al daño emocional. Esa es otra cuestión completamente distinta que para la psicología forense no procede. Pero platícanos, por favor, antes de irnos, ¿cómo se ve dañada psicológicamente una persona que sí fue agredida sexualmente? Te digo, hay ciertos criterios que se advierten en los protocolos de psicología forense. Lo que nosotros vemos es si hay un trastorno, por ejemplo, de estrés postraumático. Medimos el grado de crisis que tiene la persona, sobre todo cómo fue la agresión, de parte de quién fue, hace cuánto fue, si lo tiene cargando más tiempo, porque acuérdense que las víctimas a veces no hablan en el momento. Depende de las circunstancias en las que se haya dado. Te digo, buscamos nosotros trastorno de estrés postraumático, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos depresivos incluso, pero te digo, todo esto con criterios de temporalidad y pues número de situaciones. ¿Sí? Pues muy bien. Muchas gracias a todos, nos vemos en la siguiente emisión. Gracias, Teresita. Bye. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó el contenido, síguenos en nuestras cuentas de YouTube, Instagram y Spotify. Haz clic en los enlaces para ver más contenido y síguenos también en @RCG Media Podcast. Stand tall, put your work in.